Keops, la joya egipcia. La única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. La pirámide más famosa, la más grande, la más alta, pero también la más misteriosa. Su significado exacto al faltar textos no está claro, así que es un enigma. Siempre habían tenido que aplazar este logro. No solo es un inmenso montón de piedras, tiene espacios interiores enormes. Para intentar desvelar los últimos secretos de Keops, construida hace más de 4.500 años, hay que viajar a sus entrañas. La verdadera función de la Gran Galería sigue siendo un misterio para nosotros. Gracias a que han hecho una excepción, hemos podido adentrarnos en los entresijos de la Gran Pirámide prohibidos al público y descubrir huellas que dejaron los constructores. Observamos el nombre de un equipo real que menciona al rey Keops. Por primera vez, se va a examinar hasta el más recóndito rincón de la estructura interna del monumento y de la cámara del rey. Este techo presenta grietas enormes. Con el objetivo de arrojar luz sobre su construcción, nuestros científicos han conseguido una autorización para entrar en las pirámides más emblemáticas del antiguo Egipto con un escáner láser de última generación. Está un poco estrechito. A ver si nos abrimos paso por aquí. Con este método podemos obtener una copia digital del interior de la construcción con una precisión milimétrica. Con pocos cliqueos se pueden tomar medidas que serían complicadísimas de conseguir sobre el terreno. Estas nuevas herramientas van a proporcionarle a nuestros expertos nuevas pistas en esta investigación científica que comenzó hace 200 años. Franck Monnier es un egiptólogo francés con una trayectoria extraordinaria a sus espaldas. Fascinado por el Egipto de los faraones desde niño, dejó de lado su profesión como ingeniero para dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, las pirámides. 4.500 años después de su construcción, persiste una pregunta fundamental. ¿Cómo lograron los egipcios erigir la pirámide más grande del mundo? Gracias a Franck Monnier, vamos a intentar revelar los últimos secretos de la pirámide de Keops. En este calco he dibujado una vista de sección de la pirámide de Keops. Tanto de la pirámide en sí como de todas las cámaras funerarias, todo en un mismo plano. Lo que sería muy interesante de escanear de esta pirámide son las cámaras de descarga situadas justo encima de la cámara del rey. Un escáner láser nos proporcionaría un plano inédito. Situada en la meseta de Giza, a pocos kilómetros al sur de El Cairo en línea recta, la pirámide de Keops es inseparable de sus 2 hermanas pequeñas. La de su hijo Kefren, en el centro, y la más pequeña, la de su nieto Mycerinos. Un extraño animal de un tamaño monumental, con cuerpo de león y cara de humano, parece velar por las 3 maravillas de Egipto. La Esfinge. Mark Lehner, arqueólogo americano de renombre internacional, llegó por primera vez a la meseta de Giza en los años 70. Desde entonces no se ha ido e intenta descifrar los misterios impenetrables de estas pirámides. Creo que la meseta de Giza marca un antes y un después para toda la humanidad, porque Egipto fue una de las grandes civilizaciones del mundo. No obstante, esta postal solo recoge la punta del iceberg. Vamos a escanear las entrañas de Keops para tratar de explorar sus profundidades.
Más enigmático aún, el interior de la Gran Pirámide guarda muchos secretos. La mayoría de la gente no sabe que justo encima de esta cámara hay otra cámara, con un suelo de las mismas dimensiones, pero que mide 1 metro de alto. Y luego hay otra, y otra, y otra, una pila de cámaras. El acceso a estas cámaras situadas sobre la Cámara del Rey está estrictamente prohibido. Desde hace más de 10 años, nadie ha podido grabar en esta zona de la pirámide. Pero con motivo de nuestra misión, las autoridades egipcias nos han concedido una autorización excepcional. Para ello, hemos llamado a un experto francés que pone una innovadora tecnología al servicio de la investigación arqueológica, Alban Brice Pampou. La misión es peligrosa. Nuestro experto va a tener que ascender 8 metros para escanear la parte más alta de la pirámide. La ventilación es muy deficiente. El oxígeno se agota. Está un poco estrechito. No se puede pasar. Es imposible. ¿Qué hay ahí arriba? A ver si conseguimos abrirnos paso. Vamos a tener la cosa difícil para escanear. Y sobre todo para la fotogrametría. Porque no hay espacio y la cámara está llena de escombros, pero el escáner funcionará. Es uno de los escáneres LIDAR más pequeños del mundo. Gracias a sus rayos láser, esta nueva tecnología toma cientos de miles de medidas por segundo para modelizar el espacio en el que se encuentra. Alban Brice Pampou va a poder determinar las dimensiones con una precisión milimétrica y recrear virtualmente, por primera vez en la historia, los entresijos de la Gran Pirámide. No está siendo nada fácil. Está llena de escombros. El techo está muy bajo. Y mirad las grietas. Se hundió sobre uno de los lados y se rompió. Hay que ser confiado para pasar por debajo. Para nuestra misión, también hemos llamado a Aurore Chiabaty. Esta egiptóloga francesa que reside en El Cairo va a entrar por primera vez en estas cámaras de descarga. Para ella, es un sueño hecho realidad. Listo. Ya estamos. Hemos llegado a la cámara de Davison, descubierta en 1765. Muy pocos expertos han tenido la oportunidad de acceder a este sitio tan único. Aurore Chiabaty ha planeado meticulosamente esta misión para guiarnos por los entresijos de la pirámide. El paso por el interior de estas cámaras se ve obstaculizado por vigas de granito. Aquí, la altura del techo oscila entre 80 centímetros y 1 metro. Nos encontramos en la cámara principal del edificio, donde yacerán los restos del rey. La Cámara del Rey es, sin lugar a dudas, una proeza arquitectónica. Está techada con enormes vigas de granito que pesan entre 40 y 80 toneladas. Pero no solo hay un techo, colocaron una sucesión de 5 techos sobre ella, imitando una especie de acordeón. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto está coronado por enormes bloques de piedra caliza a 2 aguas. Si sumamos la masa de las vigas que apilaron sobre esta Cámara del Rey, de las cámaras de descarga, obtenemos miles de toneladas de granito. Más de 4.000 años después de su construcción, todos se formulan la misma pregunta, una pregunta que los expertos no han zanjado. ¿Para qué servían estas cámaras de descarga?
Actualmente existen varias teorías al respecto. Hay partidarios del simbolismo, es decir, que creen que estamos ante una estructura que se edificó como respuesta a un principio simbólico, que por cierto es bastante misterioso. Otros apuestan por algo más materialista, entre comillas. En otras palabras, consideran que la presencia de estas cámaras de descarga se debe a una necesidad estructural porque había que proteger la cámara del rey. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se tomaron tantas molestias? Decidieron elevar la bóveda a 2 aguas para impedir que ésta desviara las cargas a la gran galería situada justo al lado. Básicamente, una bóveda a 2 aguas más baja habría desviado las cargas y, sin duda, habría provocado el derrumbe de la gran galería al lado. Quizás se pasaron de ingeniería. No tenían por qué haber hecho todo eso, pero está claro que tenían miedo de que fuera peligroso construir una cámara tan alta en el cuerpo de la pirámide, destinada a proteger los restos del rey toda la eternidad y que pudiera colapsar y destruir el cuerpo del rey. Tras años estudiando las cámaras de descarga de la pirámide de Keops con un plano, Fran Monnier ha quedado en El Cairo con Aurore Chiabattì. Después de varias semanas, los cientos de millones de datos registrados por el LIDAR han permitido recrear el interior de la pirámide en 3D. Empleando la técnica de fotogrametría con el LIDAR, podemos dar un paseo virtual como si estuviéramos ahí. Ya está lista la fotogrametría general que realizó Alban. Se aprecian muy bien los túneles por los que pasamos para acceder a las cámaras de descarga, además de los 8 metros de subida para llegar al primer túnel. Luego, cuando subimos por las chimeneas, pudimos apreciar que eran mucho más caóticas. Se ve claramente. Por los explosivos del coronel Weiss. En el siglo XIX, 2 exploradores británicos, Howard Weiss y John Perrin, son los primeros en penetrar en estas cámaras de descarga. Vemos las 5 cámaras, todas bautizadas con nombres de personalidades influyentes de la época de Weiss. Aurore Chiabattì nos ha querido llevar a la última cámara de descarga, la más alta de la pirámide, prácticamente inaccesible. Más vale no tener vértigo. Es una absoluta pasada. Lo peculiar de esta sala es que cuenta 2 historias. La historia de los obreros que construyeron la pirámide y la historia de los visitantes que entraron en estos espacios abiertos desde 1837 hasta los años 20. ¿Estos grafitis modernos que invaden la cámara están tapando marcas de los constructores? ¿Qué nos cuentan? Estos grafitis los hicieron los visitantes con el humo de sus antorchas. Lo aprovecharon para escribir su nombre y una fecha, o incluso su identidad, su estatus o su procedencia. Entre estos grafitis encontramos a los miembros de la expedición de Weiss, a gente que invitó el coronel, y también una gran cantidad de nombres de soldados. Hay un soldado que deja constancia de que vino desde Sydney en 1915 y luego nos topamos con otros grafitis más anecdóticos, como por ejemplo el testimonio de la hermana Martin, que se proclama la primera mujer en acceder a estas cámaras de descarga. Más tarde, Egipto decide acabar con las visitas a las cámaras de descarga para proteger sus paredes. Y es precisamente en otra de estas cámaras donde Aurore Chiabattì va a descubrir algo excepcional. Huellas dejadas por los constructores de Keops. Fijaos en esta marca en el extremo de la viga de granito. Esta anotación, con forma de triángulo apuntando hacia abajo, y los jeroglíficos en los que se lee Me 4, es decir, 4 codos, proporciona una medida muy precisa. Los egipcios tenían su propio idioma y su propio sistema de medidas llamado codo.
El sistema de medida egipcio no tenía nada que ver con el metro, que es una invención mucho más tardía. Su sistema se basaba principalmente en el codo. No existía un valor exacto de un codo para todo el país. Cada región tenía su propia medida de referencia. Quizá en un sitio un codo midiera 52,3 centímetros y en otro 52,5. El codo, utilizado como referencia para construir la obra maestra de Keops, es único. Se trata del codo real. Solo es visible en esta cámara de descarga. Es increíble que gracias al escaneo que está haciendo Alban ahora mismo, vayamos a poder comparar las medidas tan precisas que nos facilita la fotogrametría con las medidas que indicaron durante la obra. Y de esta forma poder calcular con precisión el valor exacto del codo real utilizado en la construcción de la pirámide. Este codo real fue la llave maestra que permitió a los arquitectos diseñar el monumento. Y que posibilitó a los constructores erigir esta pirámide que se acerca a la perfección. La pirámide de Keops es extraordinaria. Con Keops retrocedemos casi al principio de la tradición de las pirámides y aún así se trata de la más grande, la más imponente, la mejor construida y una de las mejores conservadas. Hasta hace muy poco era el monumento más grande jamás construido por el hombre. La primera vez que la vi, pensé que era una montaña natural. Pero entonces tu cerebro te dice que no, que está hecha por el hombre. Para sacar adelante estas obras colosales, los egipcios tenían que ser muy audaces. Les encantaban los retos. Cuanto más grandes eran, más se esforzaban para poder superarlos. Nada de máquinas, nada de electricidad, nada de sistemas de elevación extraordinarios. Estamos ante una arquitectura increíble, de una precisión alucinante. Cuando Keops hereda el trono ya contaban con un siglo de experiencia en la construcción de pirámides, pero siempre habían tenido que aplazar este gran logro. Fue una especie de carrera hacia la inmensidad y con Keops llegaron a la meta de esa carrera. Es un monumento increíble y muy preciso. Pero su significado exacto, al faltar textos, no está claro. Así que es un enigma. Un enigma. La Gran Pirámide, que se alza majestuosa ante nosotros, aún guarda muchos secretos. Pero si hay algo incluso más enigmático que el edificio, es su creador, el rey Keops. ¿Quién es este hombre que decidió desafiar la eternidad mandando construir la tumba más grande de la historia de la humanidad? Parece ironía que sepamos tan pocas cosas sobre el constructor del que posiblemente sea el monumento más grande del antiguo Egipto. La única estatua que conocemos que lleva su nombre es así de grande. Probablemente no la hicieron durante el reinado del faraón. Pero es curioso que no sepamos nada más de la vida de Keops. 7 centímetros es la altura de la única estatua del rey Keops que ha llegado a nosotros. Hay pocos datos de Keops en lo que a fuentes originales se refiere. Sabemos que su padre fue Snefru, el primer rey de la dinastía cuarta, y que 2 de sus hijos, Yedefra y Kefren, lo sucedieron como reyes. Según los historiadores griegos, no era buena persona ni un gran rey. Los cuentos populares lo presentaban como una especie de tirano. Las historias que contaba el viajero Heródoto hablaban de un rey que cerraba templos y que obligaba a la gente a trabajar para construir su pirámide. Keops tuvo que ser un gobernante poderoso y rico con una administración bien organizada, porque tiene la pirámide más grande de la historia. Tuvo que ser una especie de megalómano para construir algo así.
Esta no es la primera visita de Frank Monnier a la meseta. Nuestro egiptólogo quiere arrojar luz sobre el número de bloques que constituyen la obra maestra. No sabemos cuántos bloques hay exactamente porque todos son diferentes. Al tener un volumen distinto, no podemos hacer una estimación muy exacta. Se suele hablar de 2,5 millones de bloques, una cantidad fascinante. No creo que nos hayamos quedado muy lejos. Tendrá unos 2 o 3 millones por ahí, 12 millones de toneladas en total por lo menos. Con su base cuadrada casi perfecta de 230 metros de lado y con 138 metros de alto, actualmente Keops es la pirámide de los superlativos. Mirad qué bien se ven los bloques de mampostería situados en la base de la pirámide. Son enormes. Hay muchos metros cúbicos. No sabría dar una estimación muy precisa, pero en principio diría que entre 5 y 10 toneladas. Por ahí va la cosa. Pensad que cada bloque es único. La densidad de cada uno equivale al peso de entre 3 y 6 coches, y los colocaron ahí en una época en la que los egipcios no disponían ni de la rueda. Estos bloques revelan el secreto de su procedencia a aquellos que saben observarlos prestando atención. En este bloque advertimos detalles interesantes. Nos cuenta de dónde procede la roca caliza del bloque gracias a los fósiles que la componen, todas estas conchas y erizos de mar. De hecho, se llama caliza nummulítica, y esta piedra caliza con fósiles la encontramos por toda la meseta. Giza. Los reyes del antiguo Egipto no eligieron este lugar por casualidad. Se trata de una meseta rocosa ideal para construir lo que iba a convertirse en el emblema de Egipto. Esto significa que los bloques no venían de muy lejos, no tuvieron que surcar el río, no tuvieron que arrastrarlos durante kilómetros. Puede que los obtuvieran de los alrededores por esta zona, o quizá algo más lejos, pero como mucho a unos cientos de metros. Por primera vez en su carrera, el egiptólogo estadounidense Stephen Harvey tiene la suerte de disfrutar solo de este mastodonte egipcio, normalmente repleto de turistas. Es extraordinario poder estar solo delante de una de las maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Keops. Sorprendentemente, el edificio que se alza ante nosotros y en el que todo el mundo piensa cuando hablamos de las pirámides no es para nada representativo de lo que construyeron los egipcios. Si estuviéramos en la época de Keops, no estaríamos contemplando una pirámide con este aspecto, sino una pirámide perfecta. La habrían cubierto meticulosamente con piedra caliza blanca, revestimiento que habrían pulido hasta obtener un blanco brillante. No habría ninguna entrada visible, porque por supuesto, todas las mantenían en secreto. La mayoría de las pirámides eran de piedra caliza y estaban revestidas por una fina capa de piedra caliza blanca, de la que ahora no queda ni rastro. La cima de la pirámide estaba cubierta de oro. A día de hoy, Keops ha perdido su revestimiento original, dándonos a conocer más cosas sobre ella. En el siglo IX, X, XI y XII después de Cristo, los egipcios, los árabes de aquella época, decidieron quitar y aprovechar el revestimiento de la pirámide para construir las casas, los edificios y los palacios de la capital. Esta operación sacó a la luz lo que cubría la entrada de la pirámide, la bóveda ubicada a 17 metros de altura. Esta entrada original tenía una bóveda a 2 aguas, formada por piedras gigantescas inclinadas para desviar el peso de la pirámide.
En la actualidad, esta bóveda a dos aguas ha desaparecido prácticamente, ya que la desarmaron los canteros de la Edad Media, pero aún quedan algunos bloques. Estos bloques supervivientes pesan entre 5 y 7 toneladas cada uno. Pero ¿por qué construyeron los egipcios una bóveda como esta? Nadie lo sabe. Franck Monnier es el primer egiptólogo en dar con una explicación plausible. Hay varias explicaciones posibles. La primera es estructural. Una bóveda debe proteger estructuralmente un espacio, un corredor, de las cargas que caen sobre él. Luego tenemos la explicación simbólica. Esta bóveda, por su forma, podría simbolizar, por ejemplo, una puerta de doble hoja, una puerta doble que se abre para subir al cielo, al más allá. Una bóveda celeste. Esta explicación se basa en la razón de ser de una pirámide, que el faraón suba al cielo y se transforme en una estrella para la eternidad. Desde hace varios siglos, esta joya egipcia atrae a visitantes de todo el mundo. Actualmente la entrada al edificio está más abajo. Este acceso data de la época en la que Bagdad era la capital del califato abasí. Según las leyendas, es posible que el califa Al-Ma'mún, en el siglo IX después de Cristo, perforara la pirámide y una de las aperturas que vemos hoy en día seguramente sea el resultado. Incluso se incluyen historias en las 1001 noches sobre el califa Al-Ma'mún y esta especie de invasión en búsqueda de tesoros. Le hemos pedido a este especialista que analice nuestro plano en 3D. Lo que estoy viendo en el ordenador es un plano del interior de la pirámide de Keops. Es una buena vista de sección que muestra los corredores descendentes y las 3 cámaras principales. En el plano se ve realmente lo grande que es y la altura que alcanzaron. Las cámaras funerarias de la pirámide de Keops son muy peculiares. No hay otra distribución igual en ninguna otra pirámide. ¿Pero por qué? Básicamente porque hay cámaras que están bajo el nivel del suelo, otras un poco por encima y otras muy por encima. Se trata de un proyecto sin precedentes ni equivalentes. Desde el exterior, la estructura de la pirámide de Keops parece sencilla. Sin embargo, contrasta con el interior, que es de una extraña complejidad. Mark Lehner nos va a guiar por este gigantesco laberinto. En la pirámide de Keops hay varias entradas y una de ellas lleva a una cámara en el lecho de roca bajo tierra que no está terminada. Parece que abandonaron esta cámara en plena construcción. ¿Qué se le pasó por la cabeza al rey Keops? No me convence, no me gusta. Mejor vamos a subir más arriba en la pirámide. Entonces construyen el corredor ascendente y el corredor horizontal a la cámara de la reina. La cámara de la reina está casi terminada. Solo les queda pulir un poco el suelo. Cabe señalar que es bastante probable que la llamada Cámara de la Reina nunca albergara los restos de una reina. Básicamente, este es el nombre que se inventaron los locales en la Edad Media para que, al llevar a los occidentales a visitar el monumento, pudieran contarles la historia de que enterraron a la reina ahí, pero se lo inventaron por completo. Y entonces llega Keops y dice, ¿sabéis qué os digo? Tampoco me gusta. Vamos a subir más. Esta distribución interior es desconcertante. 3 cámaras funerarias para dar sepultura a una misma persona. ¿Cómo podemos saber todo esto? Por las modificaciones de los planos. Esta explicación encaja. Según los expertos, la construcción de la 7ª maravilla del mundo antiguo habría durado entre 20 y 25 años. Durante el periodo en el que Keops reina en el Alto y Bajo Egipto.
En el primer año de su reinado ya habían diseñado planos. Entonces, en un momento dado, querían construir X cámaras funerarias. Pero los años pasan e inevitablemente sus deseos cambian, como en cualquier proyecto arquitectónico. Para acceder a la cámara funeraria del rey Keops hay que ascender bastante. La sala está situada a 40 metros sobre el suelo. Estamos en el corazón de la pirámide. Esta es la cámara del rey. Es la razón de ser de la gran pirámide. Todo se construye para que el rey pueda vivir eternamente en el más allá, mientras su momia se conserva segura en esta cámara. Y en este sarcófago es donde depositaron la momia de Keops. A día de hoy, nadie sabe qué le pasó a la momia de Keops. Probablemente saquearon su tumba antes de la Edad Media, quizá incluso en la Antigüedad. Lo que más me impresiona es su sencillez. No es como los monumentos del Imperio Nuevo llenos de jeroglíficos. Los faraones que lo sucedieron, como Pepi II y Tutankamón, eligieron para su tumba interiores con una rica decoración. La cámara de Keops contrasta por su sobriedad. Solo tiene granito en bruto pulido. Granito. Esta piedra roja con toques negros y reflejos brillantes es una de las peculiaridades de la Gran Pirámide. Los egipcios utilizaron granito para las construcciones interiores de algunas partes de la pirámide y en particular de la cámara funeraria. Lo transportaron desde cientos de kilómetros al sur hasta Giza. Un logro increíble. Los bloques de granito los trajeron desde Asuán, así que los tuvieron que extraer allí bajo circunstancias muy adversas y transportarlos río abajo cuando había crecidas para que les resultara más fácil y rápido bajarlos. A diferencia de la piedra caliza, el granito tiene una cualidad esencial. Como se trata de una piedra muy dura, supuestamente protege también el cuerpo del rey de los saqueadores. Por lo tanto, muchos pasadizos que conducen a la cámara funeraria, además de los rastrillos, están hechos de granito. Una vez más, el trabajo llevado a cabo por los egipcios se acerca a la perfección. Algunos de estos bloques de granito están unidos por juntas de tan solo 1 centímetro. Algunos por incluso menos. La cámara del rey, por su altura y composición, es un desafío sin precedentes. Con Keops se topan con la mayor complicación hasta entonces. Los egipcios de aquella época no tenían experiencia todavía, es decir, no sabían a qué se estaban enfrentando. Los egipcios asumieron riesgos y hoy lo sabemos. Se enfrentaron a lo peor. Como si de una escena del crimen se tratase, Mark Lehner nos hace una autopsia de la cámara del rey. Este techo presenta grietas enormes. Sobre todo allí arriba, en la esquina sureste. Hay pruebas de que estas grietas se produjeron durante la construcción. Fue después de que techaran la cámara, obviamente. Imaginaos a todos los obreros que había dentro y fuera, el escándalo y el jaleo que tuvo que originarse. Decenas, cientos de toneladas de vigas de granito se habían agrietado e iban a romperse. Tuvo que impresionar mucho. Gracias a la misión, Frank Monnier puede analizar la situación 4.500 años después de que ocurriera. Es sencillamente extraordinario. Con esto vamos a poder describir qué fue lo que pasó. Hay grietas por todas partes y gracias a un escáner vamos a poder descubrir más cosas sobre este monumento. Y dar una explicación precisa de la presencia de grietas en la cámara del rey.
La pirámide está casi terminada. Los egipcios tienen motivos para pensar que ha habido un derrumbe en la cámara del rey. Pongámonos en la piel de los obreros y de los técnicos que tienen que inspeccionar el monumento después del incidente. Tienen que tener mucha sangre fría. Porque antes de avisar al faraón, si hay que avisarlo, o al visir, necesitan asegurarse de qué está pasando y qué daños podrían ocasionarse. Los egipcios solo pueden asegurarse de una forma: excavando un túnel a toda prisa. A ver, si mido esto... Pone 6-7 metros. Medía unos 6 o 7 metros. O sea que excavaron un túnel de 6 o 7 metros de longitud. Hay que tener en cuenta que cuando empezaron a excavar el túnel estaban muy agobiados porque necesitaban saber qué había pasado y qué daños podían ocasionarse. Tenían que actuar urgentemente y excavar a gran velocidad para poder evaluar los daños y determinar qué iba a pasar a continuación. Al descubrir la primera cámara de descarga encima de la cámara del rey intacta, podemos imaginarnos el alivio que sintieron los trabajadores de Keops. Otro enigma que dejaron sobre las paredes de la cámara del rey no se había resuelto hasta nuestra misión. La prueba de que pusieron puntales de cedro son estas grandes manchas negras distribuidas por la mayoría de las vigas del techo. ¿Por qué aparecen estas manchas negras? Se han formulado dos teorías y, hasta nuestra misión, el debate no se había zanjado. La primera es que las manchas aparecieran como consecuencia del arrastre de estas vigas de granito para transportarlas. En otras palabras, que llevaran las vigas sobre un trineo, tal vez sobre cuñas, durante varias semanas o incluso meses, desde Asuán hasta Giza, y que sufrieran una especie de fricción que provocara que la resina de la madera del transporte manchara las vigas. La segunda explicación posible es que las vigas se reforzaran con potentes puntales de madera justo después de que advirtieran las fracturas de las vigas y, por lo tanto, después del accidente que se produjo en la cámara del rey. Para resolver este dilema y conocer el origen de las marcas en el techo, hay un método sencillo. Si todas las vigas de las cámaras de descarga presentan estas manchas, entonces será evidente que la causa de su aparición fue el transporte. En cambio, si las manchas solo están en la cámara del rey, podremos demostrar que son características de esta cámara y que son el resultado de una intervención posterior. La respuesta se encuentra encima de la cámara del rey, donde hemos vuelto para perfeccionar los escaneos. Con nosotros, la egiptóloga Aurore Chiabati y Alban Brice-Pampou, experto en arqueología digital, quienes van a hacer todo lo posible por confirmar o desmentir la teoría de Franck Monnier. Pensad que esta misión con el escáner va a permitir por primera vez en pleno siglo XXI resolver una cuestión de suma importancia. Gracias al trabajo en equipo, nuestros expertos han podido arrojar luz sobre una parte de la historia de la pirámide. Se puede observar perfectamente que ninguna viga de esta cámara presenta manchas. Esta imagen, junto con otras que se tomaron durante la misión, nos muestra de la manera más precisa posible que no hay ni una mancha en las cámaras de descarga. En conclusión, las manchas son los restos de unos refuerzos que instalaron en la cámara del rey después del accidente. Nuestra misión en estas cámaras de descarga va a permitir revelar otras técnicas de construcción. Y es gracias a la investigación de Aurore Chiabati que se recorre todas y cada una de las cámaras por la que vamos a descubrir pistas sobre la construcción de esta obra maestra. Es una pena que las vigas estén cubiertas de escombros, de piedra caliza y de arena,
porque nos impiden ver las posibles líneas de construcción que estarían dibujadas sobre ellas. Tiene que subir a la penúltima cámara para dar con esta nueva pista. Soy una verdadera afortunada por haber podido entrar en la cámara de Lady Arbuthnot. Es un momento muy emotivo. Es muy interesante lo que tenemos delante. Hay distintas medidas, indicaciones de medidas y marcas, líneas de construcción. El espectáculo está servido. Nuevas marcas de los constructores. Está la línea de construcción mediana, una indicación que permite alinear los elementos durante la construcción. Se pueden ver las líneas de construcción pintadas sobre las vigas de granito. Gracias a esta vista fotogramétrica inédita, nuestros dos egiptólogos franceses pueden observar con claridad, por primera vez, la destreza de un trabajo terminado hace 45 siglos. Observamos en el centro de la viga la famosa línea vertical que coincide perfectamente con la alineación de la cima de la bóveda. Está en todas las plantas. Entonces, en principio, tuvieron que trazar esta línea después de que pusieran la viga. Sin duda, sí, para guiar y facilitar la correcta elevación y orientación del monumento. Para que todas las plantas estuvieran al mismo nivel y que no hubiera ninguna diferencia. La principal dificultad era conseguir por fin una estructura que permaneciera perfectamente recta en vertical, así que no podía haber diferencias de una cámara a otra. Y estas líneas trazadas en las vigas son líneas que trazan en medio de una cámara de descarga para poder posicionar la cámara de descarga superior siguiendo las mismas líneas. Y ahora todas se superponen perfectamente. Gracias a estas cámaras de descarga, gracias a su sabiduría, la egiptóloga ha podido hacer un hallazgo todavía más extraordinario que dejaron ahí los constructores del rey. Mirad, aquí es. Es fantástico. Estamos en el lado oeste de la cámara y ya nos topamos con el nombre de Keops, escrito justo aquí. También observamos el nombre de un equipo real que menciona al mismísimo rey Keops por su nombre. La inscripción está al revés. No la hicieron para poder leerla, sino para que fuera útil en un momento dado. Y por eso está escrita al revés. Para los expertos, estas marcas adquieren una suma importancia. Lo que me interesaba era poder observar estas marcas de los obreros. Las marcas son funcionales, no son ornamentales. No son jeroglíficos dibujados o tallados con esmero sobre la piedra. Son marcas dejadas con un pincel, con tinta roja y con prisa, que tenían la función de indicar qué equipo trabajaba sobre qué bloque. Los misterios que esconden estas cámaras de descarga fueron descifrados por primera vez en el siglo XIX. El explorador John Perrin dejó constancia de sus hallazgos en un libro. Es una obra muy antigua, por lo que desgraciadamente se conserva en mal estado. Se titula Las pirámides de Giza y es una de las primeras publicaciones, junto con las del coronel Weiss, que mencionan su expedición y que aportan información del descubrimiento de las cámaras de descarga. Aquí hay un ejemplo de lo primero que encontraron, que son marcas de los obreros que participaron en la construcción de estas cámaras de descarga. Luego aquí aparece el nombre del equipo de obreros que menciona el nombre del rey Keops. Casi 2 siglos después de los primeros exploradores, Aurore Chiabattí encuentra estas mismas marcas conservadas prodigiosamente. Es increíble estar contemplando en directo las marcas que unos obreros dejaron aquí hace 4.500 años o incluso más.
Aquí tenemos el cartucho del mismísimo rey Keops, que describe al equipo de obreros que trabajó aquí y que dejó el nombre de su equipo 8 veces en esta pared. Estas cámaras de descarga también son testigos de información esencial para entender la organización de la obra. Entre estas marcas encontramos los nombres de los equipos de obreros que participaron en la construcción de este monumento. Se distinguen al menos 3 equipos distintos. El equipo de los purificados de Keops, otro equipo que se llama los amigos, los compañeros de Keops, y luego un equipo con un nombre algo más complejo, de los escoltas, llamado la corona blanca de Keops es poderosa. Estos nombres de los equipos nos dan la impresión de que se disputó una especie de competición durante la construcción, y en realidad tiene sentido si lo pensamos. Al tener que batir récords, necesitaban que todo el mundo estuviera motivado al 100%, incluso al 300%, para poder ser capaces de tener listo un monumento para cuando terminara el reinado. A cada equipo le encomendaron una misión. Un equipo se encargaba de la pared norte, otro equipo se ocupaba de la pared sur y otro se dedicaba a la construcción de la bóveda a 2 aguas de la cámara de Campbell. Estos testimonios de obreros anónimos que han sobrevivido durante siglos hasta llegar a nosotros también cuentan una aventura humana colectiva. Es posible que los obreros y los técnicos se dieran cuenta mientras trabajaban en la construcción de que este monumento también era, en cierto modo, para ellos. Era como aportar su granito de arena, dejando grabada una parte de ellos. De esta forma, ellos también accederían a la eternidad junto a su faraón. Los artesanos que trabajaron en la edificación de la tumba del rey tuvieron que tirar de ingenio para confeccionar una habitación clave de esta obra maestra, la antecámara que conduce al sarcófago. Tenían que proteger el cuerpo del faraón, porque los egipcios creían que la momia era un imán, como una especie de ancla del espíritu que preservaba la fuerza vital del rey. Toda la civilización egipcia se basa en una creencia: la vida después de la muerte. Todos estaban unidos al faraón. Los miembros de la corte, la plebe y toda la gente de Egipto también tenían un lugar asegurado en ese mundo después de la muerte. Pero si profanaban la momia del rey, la conexión entre este mundo y ese mundo se rompía. Por lo tanto, lo más importante era proteger los restos del rey. Los egipcios tuvieron que aguzar su ingenio para cumplir esta tarea. Es como una gigantesca máquina primitiva. Es una cerradura gigante que cerraba la puerta de la cámara del rey. Era la primera línea de defensa ante los ladrones. Arriba hay un saliente con cortes semicirculares para acoger inmensos troncos de madera. En esta pared tenemos canales semicirculares para las cuerdas. Aquí, en esta pared de granito, tallaron barras, crearon ranuras para que grandes losas de granito se deslizaran y se deslizaran. Estaban controladas por las cuerdas enrolladas a los troncos gigantes. Este sistema de rastrillos no era la única defensa. Otro espacio de dimensiones sin precedentes en la historia del antiguo Egipto también desempeñó un papel. Cuando estás dentro de la Gran Galería, sientes que estás en un espacio casi como una catedral de grande. Es inmensa. Siempre he creído que uno de los mayores logros de los arquitectos egipcios fue crear un espacio interior en una inmensa montaña de piedra. Es absolutamente extraordinario. Con sus 40 metros de largo y casi 9 metros de alto, es el mayor espacio arquitectónico construido hasta la Edad Media. Estamos en el fondo de la Gran Galería. Es una de las maravillas del mundo antiguo.
Es un corredor con más de 8 metros de alto, inclinado 26 grados y tiene una bóveda con ménsulas. Extendieron cada hilada de piedra unos centímetros hacia adentro, progresivamente, hasta llegar a la cima. ¿Cuál es la función de esta gran galería? De nuevo, incluso los mayores expertos no pueden decidirse. Uno se sigue preguntando, ¿por qué la gran galería? Puede que fuera un parking para los bloques de taponamiento. Este espacio habría servido de almacén que estaba esperando la última fase, la que completará la pirámide. Después de bajar los rastrillos de la antecámara bloqueando el acceso a la cámara del rey, creemos que los obreros descendieron hasta el fondo de la gran galería, soltaron los frenos de los troncos y... los bloques de taponamiento se deslizaron hasta el corredor ascendente. Solo queda una pregunta. ¿Cómo salieron los obreros después del cierre absoluto de la gran galería? Una vez que dejaron caer esas piedras, nadie podía salir. Por supuesto, hay leyendas que cuentan que los trabajadores murieron de hambre dentro. Pero en realidad, idearon un camino para escapar a una de las cámaras inferiores. Al hacer esto, permitieron a los trabajadores, quizá una vez enterrado el faraón, salir por la entrada. Este espacio, con su extraordinaria bóveda, podría haber tenido también una función simbólica. La verdadera función de la Gran Galería sigue siendo un misterio para nosotros. Creo que refleja lo que los egipcios sentían y pensaban acerca de la unión del rey como ser divino con el cielo. Una cosa es segura. Con su cortejo fúnebre, trasladaron al rey por esta majestuosa galería hasta el lugar donde descansaría toda la eternidad. Keops emprende su largo viaje al más allá, dejando en el mundo de los vivos un legado incomparable.